Gresini anuncia a Pirro como reemplazo transcribed by TurboScribe. Go Unlimited to remove this message. Alex Márquez salió despedido a más de 300 km por hora después de impactar contra una KTM parada en plena recta. Y lo más increíble es que solo se fracturó la clavícula y una vértebra cervical. Porque viendo el accidente de Barcelona, muchos en el paddock pensaron que estábamos a segundos de una tragedia mucho más grave. Ahora, mientras Alex intenta recuperarse para volver cuanto antes, Gresini ya tomó una decisión importante para Mugello. El sustituto será Michele Pirro. Sí, el piloto probador de Ducati. Un hombre de 39 años que lleva más de una década desarrollando las motos más rápidas de MotoGP, pero que casi nunca corre. Y aquí viene lo interesante, su presencia no solo revela lo delicado que quedó Alex Márquez, también deja descubierto cómo Ducati controla absolutamente todo dentro de MotoGP, porque Pirro no entra solo para rellenar una moto. Pirro entra porque Ducati necesita información, y Mugello probablemente sea el peor lugar posible para volver lesionado. Antes de empezar, ¿crees que Alex Márquez debería tomarse más tiempo para recuperarse o intentar volver cuanto antes para no perder el ritmo del campeonato? Lo de Barcelona fue uno de esos accidentes que te recuerdan porque MotoGP sigue siendo un deporte brutalmente peligroso, incluso después de décadas de avances tecnológicos en seguridad. Para entender bien lo que pasó, hay que entender primero cómo funciona la física de una recta en MotoGP. En el circuito de Barcelona, Cataluña, los pilotos llegan a la zona de meta acelerando desde la última curva. El banco de Sabadell, y durante varios cientos de metros, están completamente comprometidos, cuerpo tumbado sobre el depósito, mínima resistencia al aire, moto al límite de tracción. No hay margen de maniobra lateral, no hay frenada posible en distancias cortas. A 300 km por hora, un piloto necesita entre 200 y 250 metros solo para detenerse en condiciones normales, con la moto funcionando perfectamente y la mente completamente preparada para frenar. Ahora imagina encontrarte una moto parada en medio de esa recta. Pedro Acosta venía en carrera cuando su KTM RC16 sufrió un problema técnico en plena zona de aceleración. No fue una caída. La moto simplemente perdió potencia y se detuvo, o casi se detuvo, en un lugar donde el resto del pelotón seguía llegando a velocidad máxima. Este es uno de los escenarios más peligrosos que existen en el motociclismo de velocidad. No es una caída donde el piloto y la moto salen despedidos y despejan la pista. Es una moto prácticamente estacionaria en una zona de altísima velocidad, y en ese momento, el tiempo de reacción de cualquier piloto que venga detrás es completamente insuficiente. Los estudios de biomecánica aplicada al motorsport indican que el tiempo medio de reacción de un piloto de élite ante un estímulo inesperado está entre 150 a 250 milisegundos. A 300 km por hora, eso equivale a recorrer entre 12 y 20 metros antes y quiera de empezar a frenar. Es decir, en el instante en que el cerebro de Alex Márquez procesó que había algo parado delante, el impacto ya era inevitable. El golpe fue directo contra la parte trasera de la KTM de Acosta. La educativa de Alex subió por encima de la moto parada. El piloto salió despedido con una trayectoria aérea brutal y aterrizó fuera de la pista con una violencia que hizo que el paddock entero contuviera la respiración. Las imágenes mostraron a los comisarios corriendo hacia el punto de impacto mientras se agitaba la bandera roja. Durante varios minutos no hubo información clara sobre el estado de Alex. Y en MotoGP, esos minutos de silencio son los más pesados del mundo. Las lesiones confirmadas fueron fractura de clavícula derecha y fractura de la vértebra C7. Y aunque la palabra fractura suena terrible, en el contexto de ese impacto, la comunidad médica del PADE consideró el resultado como relativamente favorable. Pero relativamente es una palabra que requiere mucho contexto. La clavícula es la lesión más común en MotoGP. Casi todos los pilotos que llevan años en el campeonato se la han fracturado al menos una vez. La cirugía es prácticamente estándar. Se coloca una placa metálica para estabilizar el hueso. El tiempo de recuperación básico oscila entre 6 y 10 semanas dependiendo de la gravedad. Y si el proceso va bien, el piloto puede volver a pilotar antes de ese plazo con gestión del dolor. Marc Marquez fracturó la suya en varias ocasiones distintas.
Jorge Lorenzo la fracturó en plena temporada de 2013 y siguió corriendo semanas después con la placa puesta. Es una lesión que el mundo de MotoGP conoce bien. La vértebra C7 es una historia completamente diferente. La C7 es la séptima vértebra cervical, la última de la columna cervical antes de pasar a la zona torácica. Es la que muchas personas pueden palparse en la parte baja del cuello cuando inclinan la cabeza hacia adelante. Ese pequeño saliente que sobresale. Su posición la convierte en una bisagra crítica entre la movilidad del cuello y la estabilidad de la columna. A través de esta zona pasan raíces nerviosas que controlan la sensibilidad y la fuerza de los brazos, los timbros y las manos. Una fractura inestable o un desplazamiento en esa zona puede generar déficits neurológicos permanentes, debilidad muscular, pérdida de sensibilidad o, en casos graves, consecuencias mucho más severas. Por eso, cuando Gresini y Ducati anunciaron tratamiento conservador para la lesión cervical, eso no significó que fuera menor. Significó que la fractura era estable, que no había desplazamiento vertebral y que los médicos consideraron que intervenirla quirúrgicamente podría generar más riesgo que beneficio. El tratamiento conservador implica inmovilización, fisioterapia controlada y tiempo. Mucho tiempo, y tiempo es exactamente lo que Mugello no le da a Alex Márquez. Porque la lesión cervical no solo duele. Una fractura en proceso de consolidación en la C7 significa que el cuello no tiene todavía la estabilidad estructural necesaria para absorber las fuerzas que genera pilotar una moto GP. Y cualquier caída durante la recuperación, incluso una caída sin consecuencias para un piloto sano, podría convertir una fractura estable en un problema mucho más grave. Los equipos médicos que trabajan en MotoGP conocen perfectamente ese riesgo, y por eso la decisión de descartar a Alex para Mugello e incluso para el Gran Premio de Hungría fue rápida y sin discusión pública. No fue la lesión de clavícula la que forzó esa decisión, fue la vértebra. Mugello tiene una reputación que existe por razones muy concretas y muy técnicas. No es solo un circuito histórico con una atmósfera increíble y cientos de miles de tifos y en las colinas. Es también uno de los circuitos físicamente más exigentes del calendario de MotoGP, y entender por qué requiere pensar en cómo funciona realmente el cuerpo de un piloto encima de una de estas motos. Primero, la recta principal. El Autódromo Internacional de El Mugello tiene una recta de salida que en MotoGP produce las velocidades máximas más altas del campeonato. Las Ducati llegan habitualmente a 350 km por hora o más en ese tramo. Para llegar a esa velocidad desde la curva Busine, las motos aceleran durante casi 1 kilómetro completo y los pilotos están tumbados sobre el depósito con el cuerpo completamente contraído para minimizar la resistencia aerodinámica. La presión del aire sobre el casco a esas velocidades equivale a cargar varios kilos de peso extra sobre el cuello, no durante un segundo, durante varios segundos por vuelta, multiplicados por 30 o 40 vueltas de carrera. Eso es solo en recta. La frenada al final de esa recta, antes de la curva San Donato, es una de las más violentas de mundial. Las motos GP modernas frenan de 350 a menos de 100 km por hora en aproximadamente 5 segundos. La desaceleración que genera esa maniobra es de entre 1, 2 y 1,5 G. Para un cuerpo humano, eso significa que durante esa frenada, el piloto está soportando fuerzas equivalentes a casi el doble de su propio peso, proyectada hacia adelante. Y esas fuerzas no las absorben el asiento ni el chasis. Las absorben los brazos, los hombros y el cuello del piloto, que está literalmente empujando contra el manillar para no salir despedido hacia adelante. Ahora imagina hacer eso con una clavícula operada hace pocas semanas. Cada frenada en Mugello sería una sesión de carga intensa sobre exactamente la zona que está en proceso de consolidación. Los fisioterapeutas que trabajan con pilotos de moto GP explican que volver antes de tiempo no significa solo soportar dolor. Significa someter la placa metálica y el hueso que la rodea a fuerzas que pueden comprometer la fijación quirúrgica, alargar el proceso de recuperación y, en el peor caso, generar una fractura secundaria que requiera una segunda operación con consecuencias más complejas. Pero el problema no termina la recta y en San Donato. Mugello tiene una sección media, que es una combinación de curvas rápidas encadenadas que exige en una gestión muscular constante del cuerpo.
La curva Casa Nova Sabelli es una izquierda larguísima a más de 200 km por hora, donde la moto está inclinada durante varios segundos y el piloto debe mantener activa toda la musculatura del torso para controlar el equilibrio. La Rabiata 1 y la Rabiata 2 son dos derechas rápidas encadenadas que se toman en plena aceleración y que generan una carga lateral importante sobre el cuerpo. Y el complejo Correntallo-Scarperia es una combinación de frenada fuerte seguida de aceleración que somete la moto y al piloto a cambios de carga bruscos y continuos. La suma de todo eso convierte en Mugello en lo que los propios pilotos describen como un circuito que destruye físicamente incluso cuando estás al 100%. Con una lesión cervical activa sería directamente imposible. Hay otro factor que mucha gente no considera, la carga aerodinámica de las Ducati modernas. Las Desmosedicia actuales tienen una cantidad impresionante de elementos aerodinámicos. Alerones delanteros, carenados con perfiles de sustentación negativa y sistemas de control de flujo que generan carga descendente a altas velocidades para mejorar la estabilidad. Esa carga aerodinámica es útil para la moto, pero también aumenta la resistencia que el piloto siente cuando intenta mover el cuerpo de un lado al otro durante los cambios de dirección. A velocidades altas, desplazar el cuerpo dentro de la corriente de aire que rodea la moto requiere un esfuerzo muscular real. No es como conducir en posición cómoda. Es como hacer ejercicio físico e intenso mientras simultáneamente gestionas frenadas brutales y aceleraciones violentas. Por eso Gresinin no esperó. No hubo ni una conversación pública sobre la posibilidad de que Alex intentara correr con medicación o con protección especial. La decisión fue inmediata. Mugello no. Hungría tampoco. El regreso se plantea a partir de Assen, en el Gran Premio de los Países Bajos, que llega varias semanas después y que ofrece un circuito técnicamente menos exigente físicamente para una primera vuelta tras una lesión de este tipo. La lógica médica es clara: si se apresura el regreso y algo sale mal en Mugello, el problema deja de ser perder 2 carreras. El problema pasa a ser perder la segunda mitad de la temporada, o algo peor. Y con esa decisión tomada, Gresinin necesitaba a un sustituto, uno que no requiera tiempo de adaptación, que conociera la moto perfectamente y que Ducati pudiera mover sin crear ningún tipo de conflicto interno. La respuesta tenía un nombre: Michele Pirro. Para entender el papel de Michele Pirro dentro de Ducati, hay que entender primero cómo funciona el desarrollo de una moto GEP moderna, porque ese proceso es mucho más complejo y más largo de lo que la mayoría de la gente imagina. Una moto GP no llega a la parrilla de salida terminada. Llega en un estado de desarrollo continuo que no se detienen ni entre temporadas ni durante ellas. Ducati trabaja con 2 líneas paralelas: la moto de competición que usan los pilotos en carrera y una moto de desarrollo que se prueba en circuito para evaluar actuaciones antes de introducirlas en el calendario oficial. El piloto que conduce esa moto de desarrollo es Michele Pirro. Pirro empezó a trabajar como piloto probador oficial de Ducati en 2013. Después de una carrera discreta como piloto de carrera en 250 centímetros cúbicos y motodos, nunca fue un campeón del mundo. Nunca fue una estrella mediática. Pero tenía algo que Ducati valoró enormemente: capacidad analítica. No todos los pilotos rápidos son buenos probadores. De hecho, son habilidades distintas. Un piloto de carrera necesita ser rápido, consistente y capaz de gestionar presión competitiva en tiempo real. Un piloto probador necesita ser capaz de sentir diferencias sutiles en el comportamiento de la moto, traducir esas sensaciones en información técnica precisa para los ingenieros y repetir el mismo proceso cientos de veces con la misma consistencia. Pirro demostró ser excepcionalmente bueno en eso segundo. Cuando llegó a Ducati, la Desmosedici era una moto que generaba una cantidad brutal de potencia, pero que tenía comportamientos muy difíciles de gestionar. El motor, el Edwin que usaba Ducati durante años, tenía una entrega de potencia muy brusca que hacía que la rueda trasera perdiera tracción en momentos críticos. Las horquillas y el chasis transmitían demasiada información al piloto de forma no filtrada, lo que generaba fatiga física y mental enorme durante las carreras. Y la posición de pilotaje era
muy exigente para los pilotos que venían de otras marcas con filosofías distintas. Durante los años en que Casey Tuune dominó con Ducati, esos defectos quedaban enmascarados porque Tuune tenía un estilo de pilotaje muy particular que se adaptaba casi perfectamente a esa moto específica. Pero cuando Tuune se retiró y llegaron pilotos como Valentino Rossi o Niki Hayden intentando adaptarse, quedó claro que la Ducati de esa época era difícil para casi todos los demás, y eso era un problema de desarrollo, no de talento de los pilotos. Pirro fue parte central del proceso que cambió esa situación. No fue el único factor, evidentemente. El trabajo de toda la estructura de ingeniería de Ducati en Borgo Panigale fue fundamental, pero Pirro fue el hombre que pasó miles de kilómetros evaluando cambios específicos, geometrías de chasis distintas, mapas de motor diferentes, configuraciones de suspensión, protocolos del control electrónico, posicionamiento del centro de gravedad. Cada modificación que los ingenieros proponían pasaba primero por la moto de Pirro. Si él decía que el cambio mejoraba la sensación en entrada de curva pero empeoraba la estabilidad en frenada, los ingenieros volvían a trabajar. Si decía que un nuevo mapa de motor mejoraba la tracción sin perder potencia punta, ese mapa avanzaba en el proceso de homologación. Ese trabajo invisible, realizado en circuitos vacíos durante días de tests sin cámaras ni público, es parte de la razón por la que la Ducati Desmosé GP-E evolucionó hasta convertirse en la moto más dominante de la era moderna de MotoGP-E. Y aquí viene el detalle que mucha gente no valora correctamente. Pirro no solo conoce la moto técnicamente, conoce la moto mejor que la mayoría de los pilotos que la corren en carrera. Porque mientras los pilotos de carrera tienen acceso a la moto durante los fines de semana del Gran Premio y algunos días de test oficiales, Pirro lleva años conduciéndola en condiciones de desarrollo durante días y semanas seguidas. Ha probado versiones de la Desmosé DC que los pilotos de carrera nunca llegaron a ver. Ha evaluado configuraciones que se abandonaron antes de llegar al paddock. Conoce los límites de la moto desde adentro. Por eso, cuando Gresini necesitó un sustituto para Mugello, la decisión fue inmediata. Pirro, además, ya había corrido con el equipo Gresini anteriormente en la misma temporada, cubriendo la baja de Fermina Aldeguer cuando el joven español estaba lesionado. Eso eliminaba la única variable de incertidumbre posible, la adaptación al equipo. Conoce al box, conoce a los mecánicos, conoce los procedimientos de trabajo de Gresini, que aunque es un equipo satélite, tiene una relación muy estrecha con Ducati a usar material prácticamente de nivel factory. No hay curva de aprendizaje, no hay tiempo perdido en explicaciones básicas. Hay otro ángulo interesante en esta historia. Cuando se anunció la baja de Alex Márquez, Gresini tardó varios días en confirmar al sustituto. Y ese silencio generó especulaciones en el paddock, porque al mismo tiempo existía incertidumbre sobre el estado físico de Márquez después de su propio incidente en carrera. No era una lesión comparable a la de Alex, pero había dudas sobre si Marc podría correr con plenas garantías en modelo. Si Marc hubiera necesitado descansar, Ducati habría tenido que tomar una decisión más compleja. ¿Quién cubre la moto oficial de Ducati, la moto del piloto más importante del campeonato? Y la respuesta probable era Michele Pirro. No porque no hubiera otras opciones, sino porque Pirro es el piloto que Ducati tiene listo para eso exactamente. Es el comodín de emergencia de una estructura que lleva años preparándose para cualquier escenario. Finalmente Marc pudo correr. La situación se clarificó y Pirro fue asignado a Gresini, pero ese momento de incertidumbre dejó ver algo importante. Dentro de Ducati existe una planificación de contingencia que otras marcas del campeonato simplemente no tienen, y Pirro es la pieza central de esa planificación. A sus 39 años, Pirro no tiene la velocidad pura de un piloto de carrera en su mejor momento. Sabe cómo gestionarla durante una carrera larga, y sabe perfectamente qué información técnica puede llevar de vuelta al equipo de desarrollo de Ducati después de cada sesión. En Mugello, donde la presión mediática es enorme y Ducati necesita estabilidad, eso tiene un valor que va mucho más allá de cualquier resultado en la tabla de clasificación. Lo que vive Alex Márquez durante estas semanas no es solo una recuperación física, es una carrera contra un calendario que no espera a nadie, en un campeonato que en 2025 se ha convertido en uno de los más competitivos y rápidos de la historia reciente de MotoGP. Para entender la magnitud del problema, hay que mirar cómo funciona el campeonato en términos de puntos y de densidad de rivales.
Un gran premio en MotoGP otorga 25 puntos al ganador, y los puntos se distribuyen hasta la posición 15. En un campeonato con varios pilotos capaces de ganar en cualquier circuito, 2 grandes premios perdidos pueden representar una diferencia de 40 a 50 puntos en el peor escenario, que es exactamente la diferencia entre estar la pelea por el título y estar mirándola desde fuera. En la era moderna del campeonato, donde los márgenes entre el primero y el décimo en clasificación general se han comprimido enormemente, perder esa cantidad de puntos en 2 fechas es un golpe muy difícil de absorber, y Alex Márquez lleva tiempo construyendo una temporada que lo tiene como candidato real a peleas de podio constantes. La educativa y desmocedici-GP que usa con Gresini es prácticamente material de fábrica. Su desarrollo personal como piloto ha dado un salto cualitativo enorme en los últimos 2 años, y la química con el equipo funciona bien. Todo eso no desaparece por una lesión, pero la ventaja de ritmo que se construye durante una temporada sí puede erosionarse si la pausa es demasiado larga. Hay un factor que los aficionados no siempre consideran: el desarrollo continuo de las motos. A lo largo de una temporada, Ducati y todos los fabricantes introducen actualizaciones en sus motos, nuevos componentes aerodinámicos, ajustes en el software de control electrónico, modificaciones en geometría de chasis o configuración de suspensiones. Cada actualización cambia ligeramente el comportamiento de la moto. Un piloto que está corriendo semana a semana se adapta a esos cambios de forma natural, acumulando sensaciones y ajustando instintivamente su estilo de pilotaje. Un piloto que regresa después de varias semanas fuera necesita tiempo para volver a calibrar esa relación con la moto, incluso si es la misma moto que dejó antes de lesionarse. Ese proceso de recalibración suele durar entre 1 y 3 carreras dependiendo del piloto y del tiempo de ausencia. Lo que significa que aunque Alex vuelva para Assen en condiciones físicas aceptables, probablemente necesita al menos una carrera más para estar a nivel donde estaba antes del accidente. Y cada carrera perdida en ese proceso tiene un coste en el campeonato. Pero hay un tercer elemento, más difícil de cuantificar y más difícil de resolver que los 2 anteriores, y es el componente psicológico. El accidente de Barcelona no fue una caída normal de carrera. No fue una pérdida de la parte delantera en curva, ni un toque con otro piloto en frenada. Fue un impacto a velocidad muy alta contra una moto parada, una situación donde el peligro era extremo y donde el margen entre lo que ocurrió y algo mucho más grave fue muy pequeño. Ese tipo de accidente deja una huella diferente en el cerebro de un piloto. Los psicólogos deportivos que trabajan con pilotos de velocidad describen un fenómeno conocido como respuesta de miedo condicionado. Funciona así: el cerebro asocia de forma automática ciertos estímulos sensoriales con el peligro experimentado en un accidente específico. En el caso de un piloto de moto GP, esos estímulos pueden ser el sonido del motor a máxima potencia en recta, la sensación de la moto acelerándose en resistencia, o la imagen periférica de otras motos cerca a alta velocidad. Cuando el piloto vuelve a experimentar esos estímulos, el cerebro activa respuestas de alerta que se manifiestan físicamente: tensión muscular, ligera excitación en las acciones, tendencia inconsciente a suavizar las frenadas. Ningún piloto profesional lo admite fácilmente. La cultura del motosport valora enormemente la valentía y tiende a interpretar cualquier señal de prudencia como una debilidad. En el caso específico de Alex Márquez y el accidente de Barcelona, ese proceso va a ser especialmente importante en las rectas, porque la imagen que quedó grabada en su memoria muscular es la de estar a plena velocidad en recta y encontrar un obstáculo inesperado. Y el primer gran circuito donde tendrá que enfrentar rectas largas de nuevo va a ser, irónicamente, uno de los más exigentes del calendario. Los pilotos que han pasado por accidentes similares hablan de un momento concreto en la recuperación psicológica. La primera vez que se frenan tarde de verdad, la primera vez que confían plenamente en el freno de carbono a 300 km/h sin que el cuerpo ponga resistencia.
Ese momento puede llegar en la primera carrera de vuelta, o puede tardar 3 o 4. No hay forma de predecirlo desde fuera, y ni el propio piloto sabe cuándo va a ocurrir hasta que ocurre, y psicológicamente razonable para darle a Alex el tiempo que necesita para volver no solo recuperado físicamente, sino con la cabeza en el lugar correcto. Porque en MotoGP, como dicen los propios pilotos, volver al 100% no significa que el cuerpo funcione, significa que el cuerpo y la mente funcionan juntos, sin que uno frene al otro. La designación de Michele Pirro como sustituto de Alex Márquez en el fondo, mucho más que una decisión de gestión de plantilla, esa demostración visible de una estructura de dominación dentro de MotoGP que no tiene precedente reciente en el deporte y que el resto de fabricantes observan con una mezcla de admiración y preocupación real. Para entender la magnitud de lo que Ducati ha construido, hay que mirar el campeonato desde un ángulo más amplio. En la temporada 2025, Ducati tiene motos en pista con 6 plazas de titulares distribuidas entre el equipo oficial Ducati, Lenovo y los equipos satélite Pramac y Gresini. Son 6 Desmosedici GP de especificación prácticamente idéntica a la moto de fábrica, pilotadas por algunos de los mejores pilotos del campeonato. Marc Márquez en el equipo oficial, Jorge Martín y Franco Morbidelli en Pramac, Alex Márquez y Fermín Aldeguerre en Gresini. Esa concentración de talento y material dentro de una misma filosofía técnica es algo que no ocurría en MotoGP desde los tiempos en que Honda dominaba el campeonato a principio de los años 2000 con sus motos RZ211CW. Pero la ventaja de Ducati no es únicamente el número de motos o de pilotos, es la profundidad estructural. Y esa profundidad es lo que Pirro hace visible. Otras marcas del campeonato tienen pilotos de prueba. KTM, Honda, Yamaha y Aprilia trabajan con probadores que desarrollan sus motos entre eventos. La aparición de Pirro en ello es una pequeña historia dentro de esa historia más grande. Pero es una historia que lo resume todo muy bien. Ducati no solo tiene las motos más rápidas, no solo tiene los pilotos más fuertes, tiene la infraestructura más completa, la planificación más detallada y la capacidad de reacción más rápida ante cualquier situación inesperada. Eso es lo que realmente asusta al resto de MotoGP, no la moto, el sistema. El accidente de Alex Márquez nos recordó algo que a veces olvidamos viendo MotoGP desde casa. Estos pilotos viven permanentemente al límite. Un problema mecánico, un segundo de reacción, y todo cambia. Ahora Gresini apuesta por Michele Pirro. Un piloto silencioso, poco mediático, pero absolutamente clave dentro del sistema Ducati. Y sinceramente, esta sustitución dice mucho más sobre el poder actual de Ducati que sobre la propia lesión de Alex, porque hoy Ducati ya no depende de una sola estrella, tiene una estructura completa preparada para reaccionar a cualquier crisis, y eso es exactamente lo que asusta el resto de MotoGP. Y ahora quiero leerte, ¿creas que Michele Pirro todavía tiene nivel para competir en MotoGP, o ya es únicamente un piloto de prueba sutil para Ducati? Transcribed by TurboScribe. Go Unlimited to remove this message.